Vale, bueno, estamos dentro de de la jornada de arquitectura impresa aquí en Vitoria. Estamos con Tomás Valenciano del despacho Baum. Estamos viendo su página web, en fin, tiene un montón de concursos, es uno de los despachos brillantes. ¿De aquí de Navarra? ¿De la Escuela de Navarra? No, de Guipúzcoa. Bueno, yo te voy a pasar el micrófono para que nos expliques un poco qué es el despacho, quiénes sois y qué estáis haciendo ahora o qué es lo que os interesa de la arquitectura en este momento. ¿Cuál es vuestro...? Bueno, en realidad Baum es la coincidencia de 5 compañeros que nos conocemos en la escuela y en diferentes vicisitudes previas al montaje del estudio Baum y que en el fondo es una confluencia de casualidades, de intereses, de momentos felices. Nos conocemos de la escuela, tenemos diferentes edades, pero hemos ido coincidiendo en origen en otros estudios y al final se dan las circunstancias de que nos vamos reuniendo en un espacio físico común, gente que tenemos una manera de trabajar, una manera de entender la arquitectura, que en origen es mucho más colaborativa, ¿no? Porque igual nuestra especificidad o lo que nos diferencia de muchos estudios es que en realidad somos 5 compañeros, que eso es muy raro en el mundo de la arquitectura. Llevamos prácticamente 20 años, no con este nombre, pero sí como equipo. Creo que hacemos el chiste de que inventamos el coworking cuando se llamaba compartir un local, porque en origen pues, somos gente más o menos afín, con intereses similares, que se van reuniendo en un espacio físico casi en origen por pura necesidad. Luego vas encontrando espacios de trabajo, maneras de colaborar que te dan coherencia como grupo, y siempre hemos entendido el trabajo como algo colaborativo, abierto. Solemos trabajar con gente afín al mundo de la arquitectura, pero de campos muy diferentes. Pueden ser del mundo de las artes, pueden ser evidentemente de cualquier entorno técnico, ingenierías por supuesto, pero pueden ser economistas. ¿Qué diríais ahora de qué proyecto? Porque trabajáis todos en un proyecto o os vais diversificando. Normalmente los proyectos se discuten en una mesa común, o sea, nunca es un trabajo individual. O sea, es muy difícil decir quién es el padre de este proyecto. Pues todos, y seguramente cada uno por separado haríamos un proyecto diferente, pero lo que creemos que enriquece nuestro trabajo es que es una confluencia de muchos intereses y de muchas actitudes. Es decir, a mí personalmente me interesa muchísimo la construcción, a otro compañero le puede interesar cosas que no tienen nada que ver con la arquitectura, incluso le gusta el cine, le gusta la música. Todo acaba confluyendo en los proyectos y creo que entendemos que de esa manera surgen proyectos mucho más interesantes. O sea, no hay una visión común, o única, sino que hay muchas visiones. ¿Y qué dirías en este momento que es el proyecto, o alguno de esos proyectos que uno está enamorado, que ha significado también un dentro del despacho? Otra cosa que nos pasa en el estudio es que no tenemos una tipología que se repita. Es decir, nunca hemos hecho, cuando nos preguntan ¿en qué estáis especializados? Dicen en nada y en todo. O sea, nuestra capacidad creo que está en montar equipos concretos para cada propuesta, para cada tipología o para cada necesidad. Es decir, cuando hacemos el Basque Culinary, trabajas con cocineros, trabajas con economistas, trabajas con gente del mundo de la educación. Cuando tienes que hacer un edificio de garajes,
el equipo cambia totalmente. Tienes que trabajar igualmente con economistas, con ingenierías, trabajas con gente del barrio, que son los que aportan ideas, porque muchos de estos proyectos en los que trabajamos son proyectos de recuperación de zonas bastante degradadas, donde la participación ciudadana también se valora, bueno, y se pide porque es parte de la necesidad de conseguir un proyecto útil y sobre todo que arraigue en ese entorno. Trabajamos con paisajistas, pero nunca es un proyecto, digamos, no un equipo estándar, sino que cada proyecto se adapta o trabajamos con en proyectos mucho más pequeños o más al margen de lo que sería nuestra disciplina, pues ayudamos a algún artista a hacer el montaje técnico de una instalación. Y en ese momento pues trabajas directamente con él, que no ha intervenido jamás en ningún otro proyecto, porque cada proyecto se elabora el equipo a la carta y por supuesto siempre abiertos a colaborar con mucha gente de muchos entornos afines a la disciplina, pero que no tienen por qué ser arquitectos. Muy bien, la verdad es que es un despacho interesante y está alejado un poco del despacho en torno a la figura, ¿no? En torno al maestro. Es un despacho más pegado a la calle, ¿no? Más. No, la verdad es que me parece muy enriquecedor, ¿eh? La verdad es que. Parece muy natural. Sí. Es verdad que siempre nos preguntan. Sí. Qué raro que seáis 5 y llevéis toda la vida juntos. Igual hemos sabido gestionar los egos particulares y además porque entendemos que solos no vamos a ir muy lejos. Muy bien. Por último, nada más preguntarte qué opinas de este tipo de eventos que intentamos agrupar a los arquitectos de la zona. También nuestro interés es que contactéis entre vosotros, que a lo mejor pues durante el tiempo no podéis. Y luego acercaros el mundo de la empresa, daros esa píldora intensiva, ¿no? de una mañana. ¿Qué opinas? ¿Es un esfuerzo que tiene sentido? ¿O? Yo creo que sí tiene sentido porque contactas directamente con el técnico o con la... Le pones una cara humana a la empresa que normalmente ya conoces porque puedes localizar cualquier empresa de estas en Internet, pero no tienes un acceso directo y personal al técnico con el que al final necesitas establecer una relación de complicidad, ¿no? Ahí, cuando le pones cara al técnico, las cosas empiezan a fluir mucho mejor, que es lo que hacemos habitualmente nosotros. O sea, trabajamos con mucha gente y con los que colaboramos de forma habitual es porque, aparte de que son buenos profesionales, personalmente tienes una conexión y acabas colaborando con él a lo largo del tiempo, pues porque hay esa conexión personal. Entonces, pues, la verdad es que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por venir y nada, que sigáis haciendo esa arquitectura tan buena, tan brillante y que sigáis los 5 ya, ¿no? Para siempre, ¿no? Ese matrimonio. Pues nada, muchas gracias, de verdad.